de vida. En Génesis 42, 44 y 45. Esta semana nos saltaremos el capítulo 41 de Génesis. En el capítulo 41, José interpreta el sueño del faraón. El sueño consiste en que el mundo tendría 7 años de alimento abundante y 7 años de hambruna. Faraón pone a José a cargo de todas las tierras de Egipto. De hecho, lo convierte en el segundo al mando. Ahora en el capítulo 42, el énfasis vuelve a la familia de José. La última vez que hablamos de los hermanos de José fue cuando estábamos en Génesis capítulo 37. Ahí vimos cómo José fue enviado por su padre a una misión de misericordia para con sus hermanos, preguntándoles por su bienestar, como José vino a ellos y no lo recibieron. Más bien lo envidiaron, lo odiaron y lo vendieron en manos de los gentiles. Luego, después del incidente con la esposa de Potifar, los egipcios lo trataron mal y lo encarcelaron. En el capítulo 41, Dios bendicó a su siervo fiel, sacándolo de la prisión y nombrándolo gobernador de todo Egipto. También en ese capítulo José fue el dispensador de pan para una humanidad que parecía. Pero durante todo este tiempo no se habló de los hermanos de José. Sin embargo, ahora en tiempo de hambruna, sus hermanos irán a Egipto. Continuando con nuestra tipología de José y Jesús, sabemos por las escrituras que Jesucristo fue enviado a sus hermanos, según la carne, pero ellos lo despreciaron y rechazaron. Lo vendieron y lo entregaron a los gentiles. Los gentiles lo condenaron injustamente a muerte y después de la crucifixión, su cuerpo fue puesto en la prisión de la tumba. A su debido tiempo, Dios lo libró y lo exaltó a su diestra. Tras la ascensión, Cristo ha sido presentado como el Salvador del mundo, el pan de vida, para una humanidad que perece. Durante esta era de la iglesia actual, la nación de Israel es puesta a un lado. Es de los gentiles que Dios ahora está tomando un pueblo para su nombre. Pero pronto esta dispensación habrá seguido su curso señalado y luego vendrá el periodo de tribulación cuando después de la remoción del Espíritu Santo de la tierra habrá un tiempo doloroso de hambre espiritual. Es durante este periodo de tribulación que Dios reanudará su trato con los judíos, los hermanos de Cristo, según la carne. Ok, los hermanos de José son expulsados de su propia tierra. En Génesis capítulo 37 se ve a los hijos de Jacob entregando a José en manos de los gentiles. Y no se sabe nada más de ellos hasta que lleguemos a Génesis capítulo 42. Abren sus Biblias en Génesis
capítulo 42, y leemos los versículos del 1 al 8. Versículo 1. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay alimentos en Egipto, descended allá y comprad para nosotros de allá, para que vivamos y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas a Benjamín, hermano de José, no envió Jacob con sus hermanos, porque dijo: porque no le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía el trigo a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él la haz sobre la tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos e hizo que no los conocían. Hablóles ásperamente y díjoles: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. Y José conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. La hambruna causó que los hermanos de José bajaran a Egipto a comprar comida. José se convirtió en un salvador para todos. En el capítulo 41, versículo 57, la Biblia dice: y todos los países vinieron a Egipto a José para comprar trigo, porque el hambre era tan grave en todas las tierras. José fue levantado por Dios para satisfacer una necesidad mundial. La hambruna estaba en todos los países, pero Dios, a través de José, hizo provisiones para suplir las necesidades de todos. José dio a todos, sin importar si eran egipcios, sus propios hermanos o extraños de tierras lejanas, todos fueron alimentados. El Evangelio de Jesucristo es para que tanto judíos como gentiles, ricos y pobres, educados y analfabetos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, por igual pueden encontrar en él aquello que puede satisfacer sus necesidades más profundas. La Biblia dice que todo aquel que en él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Ok, entonces todos los hermanos fueron a Egipto, excepto Benjamín. Jacob protegía a Benjamín y no quería que se fuera. Muchas veces Dios usará diversas situaciones de la vida para llevarnos al lugar del arrepentimiento y el perdón, incluso cuando nos seamos conscientes de ello. Eso es lo que va a hacer con los hermanos de José. Cuando vinieron ante José para comprar comida, José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. José no revela quién es y elabora un plan. Leemos nuevamente el versículo 8. Y José conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. El versículo 8 es lo mismo que pasó con Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 1. Juan.
11. La Biblia dice en versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. También miramos a los Hechos o Actos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 27. Versículo 27. Sí, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las publicaron, versículo 28, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. Los gobernantes judíos y el mundo no sabían quién era Cristo verdaderamente. Él es el pan de vida. Volvamos a Génesis 42 y leemos versículos 9 al 17. Versículos 9 al 17 en el capítulo 42. Entonces José se acordó de los sueños que había soñado de ellos y díjoles: espiones sois, por ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimientos. Todos nosotros somos hijos de un varón, hombres de verdad somos. Tus siervos nunca fueron espiones. Y él les dijo: no, a ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre hoy, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que yo os he dicho, diciendo que sois espiones. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad uno de vosotros y tome a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón que sois espiones. Y júntoles en la cárcel 3 días. Él lo hace hablar y contar su historia. Intenta sacarles una confesión de culpa por lo que le hicieron hace muchos años. Los acusa de ser espías y les da una idea de juicio, encarcelándolos. Antes de que un pecador pueda aceptar a Cristo, debe ver que es pecador. Para ser salvo, una persona debe comprender que está perdida. Dios convencerá a una persona de su pecado para que crea en él. Tuve que ser arrestado por conducir abrió y encarcelado antes de que comenzara a pensar en Dios y la salvación. ¿Qué tiene que hacer el Señor para mostrarle a una persona que es pecadora? Aquí José les dice a sus hermanos que son espías. Quizás esto encienda la convicción de pecado por las cosas que hicieron en el pasado. La Biblia dice: la paga del pecado
es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hermanos conversan entre ellos y comienzan a darse cuenta de que están cosechando lo que sembraron en los versículos 21 al 24. El plan de José era reunirlos a todos. Quería que trajeran a Benjamín, su hermano de pura sangre, de regreso a Egipto. Les pide que dejen a Simeón como rehén. En los versículos 25 al 38, los hermanos regresan con Jacob, su padre, y descubren que todo su dinero y comida les ha sido devuelto. En Génesis capítulo 43, los hermanos regresan con Benjamín. Jacob los envía de regreso con un plan para ofrecer dinero y frutos de la tierra. Los hermanos y Jacob pensaron que si daban dinero podrían comprar la libertad de Simeón, que había quedado en la cárcel. Los hermanos pensaron que si le pagaban a José, él los perdonaría. El perdón de Dios no se puede comprar. Amén. Una parte del pecador permanece en la cárcel como Simeón hasta que se arrepienta completamente de sus pecados y acepta a Cristo como el único Dios verdadero. Muchas personas buscan el perdón de Dios, pero todavía viven en la cárcel porque se niegan a humillarse y aceptar el hecho de que son pecadores. Leemos versículos 1 al 13 en Génesis capítulo 44. 44, versículos 1 al 13. 1 al 13. Versículo 1, y él mandó el que presidía en su casa diciendo, hinche los costales de opuestos varones de alimentos, cuanto pudieran llevar, y pon el dinero de cada uno de la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, pondrás en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como José dijo. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Saliendo ellos de la ciudad, que aún no se habían alejado, José dijo al que presidía en su casa, levántate y sigue a aquellos hombres, y cuando los tomares, diles, ¿por qué habéis ordenado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi Señor, y en que suele adivinar? Mal habéis hecho en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Como pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro, aquel en quien fuere hallada de tus siervos que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis
sin culpa. Ellos entonces guiáronse priesa y derribaron cada uno su costal a tierra y abrieron cada uno su costal. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rompieron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. José está decidido a incitar a sus hermanos a la pelea. Y mandó el mayordomo de su casa diciendo: llena los costales de los hombres con comida tanto como pueden llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pon mi copa en la boca del costal de menor y su gran dinero. E hizo conforme a la palabra que José había dicho. No podría haber una verdadera comunión entre José y sus hermanos hasta que se hubiera corregido el mal. No podía haber comunión de corazón hasta que se hubiera hecho una plena confesión de culpabilidad. Y esta es la meta que Dios tiene a la vista. Él desea llevarnos a la comunión consigo mismo. Pero Él es santo y el pecado debe ser confesado y eliminado antes de que podamos reconciliarnos con Él. José les dijo que quien robó la copa tendría que ser su siervo. La copa fue puesta a propósito en el costal de Benjamín. Esto significaba que los hermanos regresarían a casa de su padre sin Benjamín. Ahora, en los versículos 18 al 34, Judá hace un llamado a la reconciliación. Mostró preocupación y amor por Benjamín y su padre. Esto era lo que José estaba buscando. Leemos Génesis capítulo 45, versículos 1 al 15. Versículos 1 al 15. ¿Okay? Entonces, José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer José a sus hermanos. Entonces dio su voz con lloro y odiaron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no le pudieron responder porque estaba turbado delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ¿cómo se dice, Canoni? Entristezcáis, gracias. Entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha sido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió
delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por grande libertad. Así que ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor a toda su casa y por enseñoreador en toda la tierra de Egipto. Daos priesa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Versículo 11 en Génesis capítulo 45. Y yo te alimentaré allí, que aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Y haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos priesa y traed a mi padre acá. Y atóse sobre él ¿cómo se dice? Cuello, gracias. Cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y Benjamín también lloró sobre tu cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José no pudo aguantar más. Hizo que todos los sirvientes egipcios abandonaron la habitación excepto sus hermanos. Lloró en voz alta y les dijo quién era. Estaban preocupados y confundidos. José explicó que Dios lo había enviado a Egipto para preservar sus vidas. Todo era parte del plan de Dios. Les dijo que no se entristecieran ni se enojaron consigo mismos. Fueron perdonados. José se rebeló después de que confesaron y cambiaron de opinión. Veremos el capítulo 42, versículo 21. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente nosotros hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos él en angustia de su alma cuando nos rogaba y no oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os lo decía yo, diciendo, no pequéis contra el mozo y no os deis, he aquí también su sangre es requerida. José invita a sus hermanos a acercarse a él. Y José dijo a sus hermanos, os ruego que os acerquéis a mí. Y ellos se acercaron. Mira otra vez versículo 45, versículo 4. Sí. Entonces José dijo a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Llegaos ahora a mí. Qué genial es esto.
se elimina toda distancia con José y sus hermanos. Lo mismo ocurre con nuestro Salvador. El Salvador le pide al pobre pecador tembloroso, acércate a mí. Sí, Señor. ¿Qué gran hueva o qué problemas estás pasando hoy? Dios quiere usarte para su gloria. Amén. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces Dios permitirá que ocurran cosas malas o pruebas, y esto producirá humillación. Esto también puede hacer que pienses en los pecados que has cometido para que puedas confesarlos. Puede ser que una experiencia preocupante con otros sea solo una oportunidad para demostrar perdón y gracia. Caminar por fe y aprovechar cada oportunidad para demostrar gracia es la mejor actitud que se puede tener. Esto es lo que sucedió en la vida de José. José se convirtió en el pan de vida para el mundo porque estuvo dispuesto a sufrir. ¿Cuántos de tus amigos y familiares están mirando para ver si tu fe es verdadera o si es simplemente otra religión como todas las demás? Hoy es el día de salvación. Invoca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Amigo, no sea que mueras y vayas al infierno. Confía en Jesucristo. Si no estás seguro de a dónde vas, díselo a Jesús. Dile a Jesús que eres un pecador. Dile a Jesús que crees en su muerte, sepultura y resurrección. Dile de corazón que Él es el único Dios verdadero. Cantamos, dilo a Cristo. Benjamín.